Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 23 de enero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión, Comandos para hacer bucles en Excel. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Me acompaña el profesor Germain Tenorio Durán, especialista en la Fundación en el área de computación. Será él quien conduzca el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Adelante, Germain, buenas tardes, podemos iniciar. Muy buenas tardes, licenciado, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta ocasión, dentro de nuestro webinario, nos toca conocer algo sobre el manejo de macros. Comandos que nos sirven para generar bucles o ciclos repetitivos que nos van a permitir, obviamente, dentro del manejo de macros, realizar procesos, ya sea para generar ciertas aplicaciones o ya sea para la lectura de bases de datos. Donde más se utilizan justamente estos ciclos es en la lectura de datos. Vamos a ver en nuestra ocasión una instrucción buenísima que nos va a servir para la lectura de datos, para el manejo de información, un comando para hacer ciclos llamado do. Este comando, do o hacer, nos va a permitir generar ciclos repetitivos, pero siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones. Hay algunos otros bucles que son ciclos medidos que nos permiten generar bucles determinado número de veces, pero justamente tenemos que conocer exactamente cuándo comenzar y cuándo terminar el bucle. En el caso de nuestro comando do, tenemos la ventaja de que podemos condicionar cuándo queremos que se detenga y cómo queremos que comience nuestro bucle. Entonces, es mucho más utilizable este comando do que el otro comando que se llama for. Pero bueno, daremos una breve explicación de ambos. El comando do contiene dos sintaxis, tiene dos formas de manejo. La primera es utilizando nuestro comando do, hacer, y utilizando su complemento llamado while. Mientras que esto justamente hacemos una traducción como ejecutar o hacer, mientras que, y necesitamos una condicionante. Algo que nos permita detener nuestro bucle. Entonces vamos a hacer este bucle siempre y cuando nuestra condicionante sea verdadera. Entonces esto va a estar en círculos mientras que esa condicionante esté en verdadero. ¿Y qué vamos a hacer dentro de este bucle? Pues ciertas acciones que nos permitan manipular el contenido de nuestros datos. ¿Cuántas acciones podemos generar? ¿Cuántas acciones sean necesarias? No tenemos un límite en el manejo de acciones. Y para que el bucle se cierre y obviamente pueda repetirse tantas veces necesitemos, tenemos un complemento que se llama loop, que es el cierre de nuestro do. Esto obviamente se lee ejecútate mientras que la condición se cumpla. Si la condición se cumpla, lo que va a hacer es todas estas acciones. Al terminar la acción, va a regresar con el loop para volver a preguntar si es que la condicionante se cumple. En el momento que ya no se cumple ese condicionante, simplemente vamos a salir de este ciclo y terminamos. ¿Sale? Entonces, repito, es una manera de poder tener un bucle que nos va a permitir a nosotros ejecutar un ciclo, ejecutar muchas acciones mientras que algo se cumpla. Hay una variante de do. Tenemos otra sintaxis que es utilizando el mismo do, pero con el complemento until, hasta que. Entonces esto sería ejecútate hasta que, y obviamente necesitamos una condicionante. Entonces vamos a ejecutar un ciclo hasta que la condicionante se cumpla. Aquí la condicionante es inversa al while.
Mientras que en el while se tiene que cumplir la condicionante, en esta ocasión con el until la condicionante no se tiene que cumplir y al momento que se cumpla terminamos el ciclo. Lo mismo que en el anterior, vamos a realizar ciertas acciones. Después de generar esas acciones, regresamos nuevamente al do para verificar nuevamente si es que se llega a cumplir la condicionante que requerimos. Al momento, repito, en este caso, en el momento que se cumpla, salimos del ciclo y concluimos. Hay una pequeña variante que no debemos de dejar fuera del manejo de manejo de ciclos de este do, que nos puede servir para hacer una bifurcación dentro de lo que es nuestro ciclo. Ya sea con do while o ya sea con do until, nosotros podemos generar también un ciclo en el cual se realicen ciertas acciones, pero que dentro de estas acciones pueda haber una condicionante extra. Un if, por ejemplo, para hacer una condicionante, verificamos que si se cumple una condición, una condicionante, entonces podemos hacer una bifurcación. ¿Qué es eso de una bifurcación? Es decir, romper el ciclo sin que concluya. ¿Cómo rompemos este ciclo sin que se concluya? Pues simplemente utilizando la función de que se salga del do, un exit do. Esto nos va a permitir hacer que si se cumple cierta condicionante extra a la condicionante original del ciclo, podemos romper el ciclo y que se salga sin tener que continuarlo. Obviamente esto también necesita su loop para poder nosotros regresar al inicio del ciclo. Pero repito, esta bifurcación es muy importante y no debemos de dejarla fuera, debemos de conocerla porque va a haber ciertos ciclos en los cuales nosotros requiéramos que no siempre se genere el ciclo completo. ¿Sale? Estas son, digamos que las tres formas básicas de poder ocupar un ciclo dentro de nuestro Visual Basic para aplicaciones, llámese macros dentro de Excel. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a ocupar? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo de una lectura de una base de datos, que no sabemos cuántos registros puedan ser, que a final de cuentas puede crecer o puede achicarse dependiendo los periodos que estemos trabajando. Tengo aquí una hoja llamada detalles de pedido, que contiene ciertos datos extraídos de una base de datos. En esta base tenemos, por ejemplo, un número de pedido que se puede repetir múltiples ocasiones y que contiene un producto que nosotros vendimos. Dentro de esos productos tenemos un precio por cada unidad del producto vendido, tenemos una cantidad de productos que se vendieron y un porcentaje de descuento. Obviamente no en todos los productos tenemos ese porcentaje, pero a final de cuentas tenemos que tomarlo en consideración para saber si es que se llega a utilizar o no se llega a utilizar ese descuento. ¿Qué es lo que requerimos? Requerimos unificar los datos de estos pedidos. Hacer un reporte donde solo aparezca una vez el número de pedido. No queremos saber qué productos vendimos, simplemente queremos saber cuánto vendimos en total de ese pedido y una suma de las piezas que vendimos. No importa que sean diferentes productos, queremos la suma total de las cantidades de productos que vendimos y una operación que nos multiplique el precio de la unidad por la cantidad menos el descuento y que eso se sume de todos los elementos que estamos vendiendo por cada uno de nuestros pedidos. Repito, la situación aquí es cómo vamos a hacer que lea toda la base de datos, siendo que, repito, no sabemos si ahorita, por ejemplo, trae 2155 filas, bueno, registros, y a lo mejor en un futuro nos entregan
una actualización que a lo mejor va a tener 3000, o a lo mejor por periodos de fecha que se estén manipulando, a lo mejor llegamos a tener solo 200, 500, no sabemos el número de elementos que podamos estar leyendo. Justamente en ese tipo de situaciones es donde necesitamos hacer un bucle, necesitamos hacer un ciclo que nos permita hacer la lectura de toda la información sin importar el número de registros. Bueno, vamos a generar esto en base a una macro. Voy a entrar a mis macros, Alt F11, voy a insertar un módulo para poder hacer mi macro desde cero, completamente limpia. Y vamos a empezar una macro que se va a llamar subciclos, porque vamos a ver justamente el manejo de ciclos. Damos Enter, comenzamos nuestro sub y generamos una dentación, un tabulador que nos permita hacer más legible nuestro código. Ojo, en macros nunca debemos de dar nada por default, nunca debemos de dejar algo que digan, pues es que por default siempre voy a empezar aquí. No, siempre debemos de utilizar macros de la mejor manera, asegurándonos de estar justamente donde queremos comenzar, ¿sale? Entonces, en nuestro caso yo quiero leer la hoja detalles de pedido. Entonces voy a cambiarme la hoja detalles de pedido con un sheets, detalles de pedido, pedidos. Debe de ser textual, idéntico al nombre de nuestra hoja, porque si no vamos a tener errores. Punto select, selecciono esa hoja. Siempre comenzamos en la celda donde vamos a hacer la lectura inicial. En este caso, mi lectura inicial la voy a comenzar en la celda A2. Punto select. Y a partir justamente de esa celda, voy a empezar a leer toda la información que contiene mi base de datos. Pero repito, no sabemos con exactitud cuántos elementos tenemos. Por tanto, vamos a hacer un ciclo. Puedo hacer un ciclo que se ejecute mientras que la celda no esté vacía, es decir, que esté ocupada, y al momento que lleguemos a una celda vacía se detenga, o puedo hacer un ciclo hasta que la celda que voy leyendo esté vacía. Aquí va a depender mucho de la lógica que nosotros manejemos en la lectura de la información. Vamos a hacerlo hasta que encontremos una celda vacía. Entonces voy a hacer un do until, digo, ejecútate hasta que mi celda donde estoy posicionado, que es mi celda activa, active cell, sea igual a vacía, es decir, esté empty, vacío. Ese va a ser mi ciclo para que yo pueda leer toda la base de datos. ¿Ok? Una vez que tenemos este ciclo, vamos a empezar la lectura y el vaciado de datos. Entonces, para ello vamos a utilizar variables que nos jale los datos que requerimos. Yo requiero el número de pedido, entonces voy a generar una variable llamada pedido que almacene la información de mi celda activa. Voy a poner otra variable que se llame precio, que va a almacenar la información que tengo en la celda activa, pero moviéndome dos columnas hacia la derecha. Y para moverme 2 columnas hacia la derecha vamos a ocupar un comando, una propiedad en nuestro comando ActiveCell que se llama offset. Este offset me dice que cuántas filas o columnas me voy a mover. En este caso quiero que sea sobre la misma fila, entonces voy a darle fila 0, y a partir de mi celda activa quiero que se mueva 2 columnas. Entonces el precio lo voy a jalar a 2 columnas de donde estoy posicionado. Lo mismo voy a hacer, por ejemplo, con la cantidad. Decirle que utilice el ActiveCell offset, en este caso a la columna 3. Y el descuento que se encuentra en la celda activa, pero a 4 columnas. 0,4. Esta es la manera en la que vamos a poder ir leyendo posiciones que no conocemos. ¿Por qué? Repito, la primera celda sabemos que es A2, pero después vamos a tener que estar leyendo muchas más celdas, muchos más registros, y llega un punto en que dentro del proceso de la ejecución de la macro, dentro de los ciclos, pues no vamos a conocer la posición exacta donde estemos. Por eso utilizamos la celda activa, ¿sale? Que es un objeto que tenemos dentro de nuestro Excel.
¿Ok? Una vez que tenemos estos datos, vamos a hacer las operaciones pertinentes, que en este caso nos están pidiendo en el reporte el total. Vamos a sacar un total y es una operación simple con las variables, ¿vale? Como si estuviéramos haciendo una operación dentro de Excel, pero utilizando variables. Mi total va a ser el precio, que se va a multiplicar por la cantidad y que a su vez ese valor se va a multiplicar por, abrimos paréntesis, por la situación de las jerarquías de los símbolos. Y le voy a decir que se multiplique por la unidad, es decir, por el 100% menos el descuento. ¿Por qué? Porque el descuento viene en porcentajes. Entonces, por lo tanto, si quiero sacar o tengo, por ejemplo, un descuento del 10%, del 15%, como lo tenemos, por ejemplo, en este pedido, tengo que decirle que al 100% le reste el 15% para que lo multiplique sobre el 85% restante. Y de esa manera aplicar correctamente ese descuento. Ya tengo los datos que requiero. Por tanto, ahora lo que necesito es pasarme a mi reporte, que lo tengo justamente en la hoja reporte. Voy a utilizar un Sheets, reporte.select. En este caso vamos a empezar en la celda A5. Entonces voy a utilizar un rango colocándome o seleccionando la celda A5. Y ojo, la primera vez que ejecutamos este ciclo, nosotros colocamos en la posición A5 y sabemos con exactitud que vamos a estar en una celda vacía. Pero la segunda vez que regresemos, porque esto va a ser un ciclo repetitivo, en la segunda ocasión ya no va a estar vacía. Entonces requerimos de localizar hacia abajo una celda vacía. Por tanto, también vamos a ocupar otro ciclo que nos permita dentro del reporte ir buscando celdas vacías hacia abajo. Entonces vamos a hacer otro do until, igual, ejecútate hasta que la celda activa esté vacía. ¿Qué va a pasar cuando no esté vacía? Como tenemos dentro de detalles de pedido que nuestro pedido se repite varias veces y tenemos que hacer un acumulado, tenemos que verificar que si lo que estamos vaciando aquí en el reporte no es un pedido que ya vaciamos alguna ocasión y que por tanto simplemente tenemos que acumular el total y las piezas. Entonces tenemos que hacer una condicionante. Voy a condicionar que si lo que tengo en la celda activa, en este caso mi celda activa es A5, es diferente de lo que tengo en la variable pedido, entonces vamos a hacer que se desplace una fila hacia abajo para que vaya leyendo hasta encontrar una celda vacía. Entonces para eso también vamos a ocupar nuestro objeto de celda activa con un offset, en este caso desplazándose una fila hacia abajo, 0 columnas, y la seleccionamos, punto select. Esto va a ser una lectura de que al momento de que encuentre el pedido, que sean idénticos, va a salir de este if. Entonces hacemos un else, de lo contrario, si llegamos a encontrar que es el mismo pedido, pues simplemente tenemos que acumular el total dentro del total y acumular las piezas, es decir, la cantidad, irlas acumulando. Para ello vamos a hacer la lectura directamente dentro de las celdas. Entonces aquí simplemente voy a decir que la celda activa a 0 filas, una columna, que es donde está el total, va a ser igual a esa misma celda, active cell offset 0,1, y le voy a sumar mi variable total, que esa variable es la que traemos, perdón, precio, la variable precio, que es la variable que traemos del valor que tenemos dentro de los datos originales. Perdón, pero sí, es el total, porque hicimos una operación. Después le voy a decir que en la celda 02, ahí sí solo vamos a acumular la cantidad. Entonces le voy a decir que la misma celda active cell 0,2,
es igual a la celda activa del 02 y ahí simplemente vamos a acumular la cantidad. Entonces, estamos acumulando tanto los totales como las cantidades en caso de que el pedido esté repetido. Y aquí viene la bifurcación. Si ya localicé que es el mismo pedido, no tiene caso que yo siga buscando una fila vacía. ¿Por qué? Porque simplemente ya vacié los datos que yo requería. Ahí es donde entra la bifurcación que les decía con un if. En este caso estamos verificando una celda ocupada. Entonces le digo que si ya encontré el valor, simplemente que se salga del ciclo. Cierro mi if y cierro mi do. ¿Vale? De este caso va a estar localizando, buscando una fila vacía hasta que la encuentre. O si encuentra un valor repetido, lo acumula y se sale. Pero en el caso de que este ciclo termine, es decir, que lleguemos a una celda vacía, tenemos que garantizar nada más que de verdad estemos en una celda vacía. Entonces lo voy a hacer aquí. Que si la celda activa donde quede mi cursor verdaderamente está vacía, entonces quiere decir que no encontramos ningún valor parecido a los valores que tenemos en la actualidad. Por tanto, vamos a vaciar los datos. Le voy a decir que la celda activa va a ser igual a mi pedido. Mi celda activa a 0 columnas, a 0 filas, una columna, va a ser igual al total. Y que mi celda activa a 0 filas, 2 columnas, va a ser igual a la cantidad. Termino mi if y con eso, ya sea que estemos acumulando o ya sea que estemos vaciando un dato nuevo, con eso finalizamos el poner los datos en mi reporte. Una vez que pasamos los datos, tenemos que volvernos a detalles de pedido porque apenas hemos leído el primer registro y tenemos que hacer que se baje una fila. Por tanto, vuelvo a cambiar de hoja, Sheets, detalles de pedidos, punto select y hago que baje una fila con un ActiveCell.offset 1,0.select. Cierro mi loop de mi primer do y esto va a regresar para leer los datos de la segunda fila, ya sea que sean el mismo pedido o ya sea que sea un pedido diferente, y con esto cerramos el ciclo para que lea la información. Voy a ejecutar esto paso a pasito solamente con 3 o 4 ejemplos para no hacer muy largo este webinario, para que vean que nuestro ciclo funciona de manera correcta. Ejecuto con F8, me paso a pedidos, a la celda A2, hago mi ciclo hasta que la celda activa esté vacía, jalamos el número de pedido que es el 10.248, el precio es 14, la cantidad son 12, el descuento en este caso es 0, hace la multiplicación, pasamos a reporte, a la celda A5 y empezamos el nuevo ciclo. Ejecútate hasta que la celda activa esté vacía. En este caso va a estar vacía, se sale del ciclo. Preguntamos que si la celda activa de verdad está vacía, nos dice que sí. Entonces vaciamos pedido, vaciamos el total y vaciamos las piezas. Termina el ciclo, regresamos a detalles de pedido, bajamos una posición y regresamos. Volvemos a preguntar, ejecuta hasta que la celda activa esté vacía, no está vacía. Jala el nuevo pedido, el nuevo precio, la nueva cantidad, el nuevo total, etc. Regresa al reporte, A5, dice ejecuta hasta que la celda activa esté vacía, no está vacía. Dice el pedido o la celda activa, perdón, es diferente del pedido, no. Entonces entra al else. Acumula, teníamos 168 en total, acumula a 266. Teníamos 12 piezas, ahora tenemos 10 más, acumula a 22. Se sale del do, hace nuestra bifurcación, verifica si la celda está vacía, no está vacía, regresa otra vez a pedidos, baja 1 y regresa. Y si jalamos el siguiente dato, nuevamente no lo va a encontrar diferente, va a encontrar igual, vuelve a acumular, total, vuelve a acumular las piezas, se sale, se brinca el que estamos en una celda vacía y regresamos.
Acabamos de cambiar de pedido. Vamos a ver cómo funciona este segundo. Jalo los datos, pasa a 5, verifica que la celda está vacía, no está vacía. Pregunta que si lo que tenemos en la celda activa es diferente al pedido, en este caso sí. Entonces vamos a bajar una posición, salimos del if, regresamos al do, pregunta que si estamos en una celda vacía, efectivamente ya estamos en la vacía, y con esto vaciamos el segundo dato. Con esto podemos ver que nuestros ciclos están funcionando correctamente, que la lectura de nuestros datos se están haciendo correctas, y vamos a entregar un reporte que, ojo, muchos me han dicho, oye, pero ese reporte lo pudiera hacer con una tabla dinámica mucho más fácil. No creo. Una vez que ejecutamos este ciclo, ya con todas las instrucciones necesarias, este ciclo en leer esos 830 y tantos registros se tarda alrededor de 25 segundos en leer la información y hacernos el reporte. 25 segundos que si nosotros hiciéramos una tabla dinámica, no tardaríamos. Esa es la ventaja de hacer ciertos procesos con macros a partir de todos los comandos, y en este caso, bueno, utilizando nuestros comandos para hacer ciclos. Espero que esta información les sirva y esperemos verlos en nuestro curso de macros. Por mi parte es todo, licenciado. Germain, muchas gracias. Ya está abierto el espacio para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves, 30 de enero, a las 18 horas, estaremos abordando el tema de principales obligaciones laborales. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, estamos atentos. Les recuerdo que este webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro servidor de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal en YouTube se denomina Cursos Findes, y es de muy sencilla localización. Ahí los esperamos y estamos atentos a atender sus preguntas, comentarios o sugerencias. Bien, siendo las 18 horas con 27 minutos del día 23 de enero, por terminado el desarrollo de este webinario. Germain, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.